Dios les bendiga en esta mañana, hermanos. ¿Cuántos están contentos? Es imposible no cantarle a Dios con toda la garganta, ¿verdad? Cuando están estos cantos hermosos. Perdón. Good morning, everybody. It's impossible not to praise God with all these worship songs. Yo dije, voy a guardar la garganta para la predicación. So I'm going to save my throat for the preaching. Pero a veces no se puede, hermano. Sometimes you can't. Porque uno tiene que cantarle a Dios. One has to sing to God. Con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. All of our strength and all of our heart. Porque Él lo merece, ¿verdad, hermanos? Because He deserves it, right, brothers? Bienvenidos a los hermanos que ya están ahí en Facebook. Welcome to our brothers that are there on Facebook. Dios bendiga su vida y esperemos que se queden ahí hasta el final. God bless your life, and we hope you're there till the end. Dios bendiga también a los hermanos que estarán viendo por allá en YouTube. God bless also the brothers that are going to be watching through YouTube. Oremos, hermanos, sin más. We're going to pray. Señor, en esta mañana Lord, this morning, nos acercamos delante de tu presencia come to your presence en el nombre de in Jesús, the name of Jesus. pidiéndote, Dios, Asking you, God, que tu Espíritu Santo, Señor, that your Spirit, Lord, tome control de nuestra vida. take control of our lives. Que me ayudes a mí y a mi hermano David That you help me and our brother David a poder, Señor, hablar tu palabra. be able to speak your word. Y que esta palabra, Señor, That this word, Lord, llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón to the deepest parts of our heart y dé fruto, hermano. and give fruit. En el nombre de In Jesús, the name of Jesus. amén. Amen. ¿Puede sentarse, hermano? You may be seated, brothers. ¿Sabe cuando nuestro pastor nos predicaba el viernes? You know, when our pastor preached to us on Friday, Yo iba a predicar de ahí, I was going to preach from there. de Deuteronomio capítulo 11, 26 al 28, creo. Deuteronomy chapter 11. Y decía yo, I said, pues ya predicó nuestro pastor, ¿verdad? the pastor already preached, right? Y el Señor, antes de que nuestro pastor me dijera el miércoles, And before the pastor told me on Wednesday, el martes, on Tuesday, el Señor ponía una palabra en mi corazón. the Lord placed a word in my heart. Y era acerca de obediencia, And it was towards obedience. viviendo una vida de obediencia. Living a life of obedience. Y de eso le quiero hablar esta mañana. And that's what I want to talk to you about this morning. Yo le pido que abra su escritura I ask you to open up your scripture en Primera de Juan 3:24. in the first book of John, chapter 3, verse 24. Cuando lo tenga puede decir un fuerte amén. If you have it, you can say a strong amen. ¿Lo tenemos? Do you have it? La palabra del Señor se lee siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. The word is read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. As in a person who keeps his commandments resides in God, and God in him. Now by this we know that God resides in us by the Spirit He has given us. Hoy nos vamos temprano, hermano. Denle unos 30 minutos. They were leaving early, give me 30 minutes. ¿Qué significa obediencia? What does obedience mean? Es la acción de hacer la voluntad de aquel que manda, de aquel que tiene la autoridad sobre usted. It's the action, obedience is the action of doing what He who has authority over you says. Es la acción de hacer lo que establece una norma o lo que ordena la ley. It's the action of obeying what a law states. ¿Sabe? Las autoridades terrenales y las leyes terrenales You know, earthly authorities and earthly laws demandan obediencia. demand obedience. Por ejemplo, For example, cuando usted va corriendo en una carretera que es a 45 when you're going on a road that's a speed limit of 45, y usted va a 60, and you're going 60, espero no haya ninguno aquí, oh, there's nobody here, espero no haya ninguno aquí, there's nobody
and does Porque it. si no, hoy vamos a aprender de vivir una vida en obediencia. Today we're going to learn about a life living in obedience. Hermanos, si a usted no llega a pescar el policía a 60, donde es a 45, When the police officer stops you going 60 or 45, usted sabe que le van a dar un ticket you know you're going to get a citation. y no va a ser barato. It's not going to be cheap. Y eso lo va a hacer pensar That's going to make you think de que usted tiene que obedecer el límite de velocidad, that you have to obey the speed limit. ¿cierto? True. Si nosotros como padres If we as parents también demandamos obediencia en nuestro hogar, also demand obedience in our homes, ¿cuántos padres demandan obediencia en su hogar? how many parents demand obedience in their homes? Yo creo que todos, ¿verdad? Todos demandamos obediencia en nuestro hogar. I think all of us desire obedience in our homes. Escuché una historia I heard a story de un hombre que se llama Adrián. about a man named Adrian. No hay ni un Adrián aquí, ¿verdad? No es usted. There's no Adrian here, so it's not about him. Este hombre salió con su hijo, él probablemente tenía como 5 años. This man left with his 5-year-old son. Salió afuera a caminar por la banqueta, He went outside to walk across the sidewalk, por el driveway. around the driveway, Y estaba el periódico ahí. and the newspaper was there. Y ese padre le dijo a su hijo, hijo, recoge el periódico. That father told his son to pick up the newspaper, Y el hijo no obedeció. and the son did not obey. Entonces, esta persona dice So this person said, que él tuvo que hablarle más fuerte. you have to speak stronger to him. Y le dijo, hijo, que recojas el periódico. He said, son, pick up the newspaper. Y el niño, hermano, a sus escasos 5 años, And the son, the 5-year-old, volteó para arriba y le dijo que no. turned to his father and said no. Ah, entonces el padre, este hombre Adrián, So this father, named Adrian, dijo con que sí. yes, you will. Agarró ese niño, hermano, He grabbed that child y le sacudió el polvito de sus pantalones de ese niño. and he shook the dust out of his pants. Y ese niño recogió el papel, el periódico, hermano. That child picked up the newspaper. Hay veces, hermano, que nosotros como padres Sometimes us as parents tenemos que sacudirle el polvito a nuestros hijos. have to shake the dust off our kids. Es necesario a veces, hermano. Sometimes it's necessary. ¿Sabe? Dios también demanda obediencia de sus hijos. You know, God also demands obedience of his kids. Dios también demanda obediencia de sus hijos. God also demands obedience of his kids. ¿Qué nos hace pensar a nosotros What makes us think que Dios pasará por alto la desobediencia de nosotros? God's going to let our disobedience slide by? No, hermano. No, brothers. No, Él no pasará por alto la desobediencia de nosotros hacia Él. He's not going to let our disobedience slide by. Siempre habrá consecuencias de la desobediencia hacia Dios. There will always be consequences with disobedience towards God. Por eso es importante remarcar That's why it's important to cuán importante es vivir una vida de obediencia a Dios. how important it is to live an obedience life with God. Cuán importante es vivir una vida de obediencia a Dios. How important it is to live an obedience ¿Cuántos life. dicen amén? How many say amen? Yo espero que esta palabra, hermano, le haga conciencia en esta mañana I hope this word makes conscious to you, y que salgamos de aquí siendo más obedientes. and we can leave from here being more obedient. Lo primero que le quiero hablar es cómo vivimos una vida en obediencia. First thing I want to say is how to live in life in obedience. El texto que leíamos dice, y el que guarda sus mandamientos The verse we read says, and he who keeps his commandments permanece en Dios y Dios en él. resides in God and God in him. Guardando sus mandamientos, obedeciendo sus mandamientos. Keeping his commandments or obeying by his commandments. Primera de Juan 3:24, lo que leímos. 1 John verse 24, which we read, El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él.
It says, he who keeps his commandments, God resides in him and God. Cuando nosotros permanecemos en Dios When we are in God, y Dios en ti, and God in you, el resultado será the result's going to be, que su vida va a ser una vida de obediencia a Dios. your life's going to be an obedient life towards God. Jesús dijo en Juan 14:15, Jesus said in John chapter 14, el que guarda mis mandamientos, he who keeps my commandments, perdóname, si me amáis, guarda mis mandamientos. if you love me, keep my commandments. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? You say amen. Debemos tener en cuenta We need to take into account que es imposible obedecer los mandamientos it's impossible to obey the por commandments nuestras propias fuerzas, through our own will. pero lo podemos hacer mediante el Espíritu Santo de But Dios, we can do it through the Holy Spirit el of God, cual forma en nosotros el carácter de Cristo. which forms in us the character of Christ. Porque el carácter de Cristo es el que nos ayuda a nosotros a rechazar la maldad, hermano. Because Christ's character is what helps us reject wrongfulness. ¿Cuántos quieren vivir una vida en obediencia para Dios? How many want to live a life in obedience towards God? ¿Cuántos quieren vivir una vida en obediencia para Dios? How many want to live a life in obedience to God? A veces no va a ser fácil, hermano. Sometimes it's not going to be easy. A veces va a ser difícil. Sometimes it's going to be hard. Mas sin embargo tenemos que vivir una vida Aleluya. Nevertheless, we have to live a life en obediencia a Dios. in obedience to God. Gloria a Dios. ¿Por qué es importante vivir una vida de obediencia? Why is it important to live a life of obedience? Sabe, una y otra vez la Biblia nos remarca que Dios bendice y recompensa la obediencia. You know, time and time again, the Bible highlights to us that God blesses the obedience. Uno de los capítulos más conocidos es Deuteronomio 28, One of the most known chapters is Deuteronomy chapter 28. que habla de las bendiciones de la obediencia, del capítulo 1 al versículo, del versículo 1 al versículo 14. From verse 1 to 14, it talks about the Y cuando blessings. usted llegue a su casa, si no lo ha leído, léalo. When you get to your house, you can read it. La Biblia también dice en Santiago 1, 22 al 25, The Bible also says in James chapter 1, verse 22, dice así: pero ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. James chapter 1, verses 22 to 25. Be sure you live out the message and do not merely listen to it and so deceive yourself. For if someone merely listens to the message and does not live it out, he is like someone who gazes out his own face in a mirror. For he gazes at himself and then goes out and immediately forgets what sort of person he was. But the one who peers into the perfect law of liberty and fixes his attention there, and does not become a forgetful listener, but one who lives it out, he will be blessed in what he does. O sea que vivir en obediencia es importante, hermano, So living in obedience is important, porque otros miran cómo nosotros vivimos. because others see how we live. Es importante, hermano, que nuestro testimonio So it's important that our testimony glorifique a nuestro Dios en todo momento. glorifies our God in all moments. Gloria a Dios. Es importante, hermano, dar buen testimonio. It's important to give a good Es testimony. importante vivir una vida en obediencia. It's good to live a life of obedience. Eso es, Señor. Es importante que usted, It's important that you, en los tiempos buenos, in the good times, sea obediente a Dios. be obedient to God. Es importante que usted,
It's important that you, en los tiempos malos, sea obediente a Dios. in bad times, be obedient to God. Es importante que usted, It's important that you, en los tiempos requete malos, in the really bad times, sea obediente a Dios, hermano. be obedient to God. ¿Sabe por qué? You know why? Porque nuestra vida, nuestro testimonio, Because our life and our testimony impactará la vida de los inconversos. will impact those of the non-believers. Dice San Mateo 5:16, Matthew 5:16. así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Verse 16 says, in the same way, let your light shine before people, so that they can see your good deeds and give honor to your Father in heaven. ¿Sabe que una vez me pasó algo You know that one day something que me marcó? happened to me that marked me. Una vez venía yo de allá para acá en el 441 Once upon a time, I was coming this way from 441. y la hermana que me dijo se va a acordar lo que me dijo. No voy a decir nombre, pero se va a acordar lo que me dijo. And the person that told me was going to remember this. Una vez venía yo de allá para acá y me metí en el pedacito de allá para cruzar para la bodega. I was coming this way, and I went that way to go into the warehouse. Eso hace será como 2 años. Probably like 2 years ago. Y me bajé del carro y ahí me encontró la hermana And the sister was waiting there for me. y me dijo estas palabras, hermano. Y no se me olvidan. She told me these words, and I'll never forget it. Me dijo, hermano, nosotros o ustedes que están enfrente, en ese tiempo nuestro pastor nos dio la oportunidad de enseñar en la escuela dominical. She said, you brothers who are up front, and by that time the pastor had allowed us to teach in the Sunday school. No siempre, pero de vez en cuando. Not always, but every now and then. Pero me dijo estas palabras, nosotros debemos de But she told me these words. She said that we dar testimonio, need to give good testimony, de hacer las cosas correctas. doing the correct things. Hermano, de ese día para acá yo me vengo y doy la vuelta hasta acá. That day forward, I go Y all the way, entonces sí me meto aquí. and I turn around over here, and I, Porque si es verdad, hermano, uno como cristiano tiene que dar testimonio that's true. One as a Christian has to y give good tiene que testimony. obedecer las leyes terrenales. You have to obey the earthly laws. Por eso es que no tenga miedo si alguno está quebrando la ley So don't be scared if one of you has o si alguno está dando mal testimonio. broken the law or given bad testimony. Vaya con él y dígale amablemente Go to them and say respectfully, que tenemos que vivir una vida en obediencia, we have to live a life in obedience. que tenemos que dar testimonio. We have to give testimony. ¿Cuántos dan testimonio en este lugar? How many give testimony? No levante la mano. Don't raise your hand. Mire, hermano, la obediencia de Sadrach, Mesach y Abednego Look at the obedience of Shadrach, Meshach, and Abednego al no mostrarse a adorar la estatua to not bow down to the statue que el rey Nabucodonosor había hecho, that the king Nebuchadnezzar had made. impactó la vida del rey de Babilonia, hermano. Impacted the king of Babylonia. Impactó la vida del rey de Babilonia, hermano. Impacted the life of the king of ¿Todo Babylonia. por qué? Por la obediencia de esos 3 jóvenes All because of the obedience of these 3 young men hacia nuestro Dios. towards our God. Y eso lo podemos ver en Daniel 3, 28 y 29. We can see that in Daniel chapter 3, verse 28 and 29. Mire lo que dijo el rey Nabucodonosor después Look at what the king Nebuchadnezzar said after. de que estos 3 jóvenes le dieron testimonio. After these 3 young men gave him testimony. Dice, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach,
Mesac y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Yo no sé cuánto le dan la gloria a Dios, hermano. Nebuchadnezzar exclaimed, "Praise be to God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who has sent forth his angel, has rescued his servants who's trusted in him, ignoring the edict of the king and giving up their bodies rather than serve or pay homage to any god other than their God. I hereby decree that any people, nation, or language group that blasphemes to the God of Shadrach, Meshach, and Abednego will be dismembered and his home reduced to rubble. For there exists no other God who can deliver in this way." La vida de este rey fue impactada por el testimonio de estos tres jóvenes, hermano. This king's life was impacted by the life of these three young men. No iba a decir esto, pero lo voy a decir. I wasn't going to say this, but I'm going to say it. Mire, hermano, ayer nosotros tuvimos la oportunidad Yesterday we had the opportunity de poder ir y impactar la vida de un incrédulo, hermano. to go and impact the life of an unbeliever. Ayer hubo evangelismo de caballeros, hermano. Yesterday there was evangelism of the gentleman. Y si usted no estuvo aquí, usted se la perdió, hermano. If you weren't here, then you missed out. Yo le digo que es una satisfacción tan grande, hermano, I tell you that it's a great satisfaction. ir y poder compartir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo Go and be able to share the gospel of Jesus Christ con aquellos que están perdidos, hermano. with those who are lost. Quizás usted ayer, hermano, Maybe yesterday iba a impactar la vida de una persona, you were going to impact the life of somebody, pero usted no vino. but you weren't here. Y todavía peor, hermano, aún. Still, it's worse. Quizás ayer era la última oportunidad Maybe yesterday was the last opportunity que esa persona tenía. that that person had. Y quizás le tocaba a usted o a mí Maybe it was up to you or me darle un tratado a esa persona. to give them a booklet. Y quizás Maybe pusimos en balance, quizás pensamos we thought venir e ir a evangelizar, to come and evangelize, pero nos inclinamos a otra cosa que teníamos que hacer. then we lean more towards something else we had to do. ¿Cuánto vale su alma, hermano? How much is your soul worth? No tiene precio, ¿verdad? It doesn't have a price, right? Pues la alma del inconverso también vale lo mismo que la de usted. Well, the soul of the unbeliever has the same price as yours. Porque Cristo vino y pagó por él también. Christ came and paid for him as No well. solamente por nosotros que ya estamos aquí. Not only for us that are already here. O sea que es importante, hermano, So it's important, brothers, ir y poder testificar de las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. to go and testify about the wonders God has done. Y es algo que Jesús That's something that Jesus dejó dicho en Hechos 1:8. left said in Acts chapter 1, verse 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witness in Jerusalem and in all of Judea and Samaria and to the furthest parts of the earth. Ir a evangelizar es una manera To go and evangelize, it's a way de ser testigos de Cristo, to be a witness of Christ, de poder contar sus maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. to tell the wonders that He has done in our Y es lives. también una manera de obedecer a Dios. It's also a way to obey God. Para la otra no se la pierda, hermano, todavía hay oportunidad. Next time, don't miss out. There will be an Creo opportunity. que es cada último sábado del mes. It's the last Saturday of every month. Véngase y vamos a evangelizar, hermano. Come with us and we can go evangelize together. Queremos hablar de la última cosa, hermano. We want to speak of the last thing, Y es cuáles son los beneficios de vivir en obediencia. and it's what are the benefits of living in obedience.
Hay muchos beneficios de vivir en obediencia. There's many blessings of living in obedience. Yo nombraré algunos, pero hay muchos más. I'm going to name a few, but there's many more. El primero es la obediencia a su palabra nos convierte en sabios. First is that the obedience to His word makes us wise. Según Deuteronomio 4, versículos 5 y 6. According to Deuteronomy chapter 4, verses 5 and 6. Y aquí era Moisés hablándole al pueblo de Israel. And this is Moses speaking to the people of Israel. Mire lo que dice la Biblia. Look at what the Bible says. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán de Getsemaní también, ciertamente pueblo sabio y entendido y nación grande es esta. Look, I have taught you statutes and ordinances, just as the Lord my God told me to do, so that you might carry them out in the land that you are about to enter and possess. So be sure to do them, because this will testify of your wise understanding to the people who will learn of all these statutes and say, indeed, this great nation is a very wise people. Número 2, hermano. Number 2, brothers. La obediencia acarrea consigo bendiciones. Obedience brings along with it blessings. Y ese, como está muy largo, pues lo lee en su casa. Dice Deuteronomio 28, Deuteronomy chapter 28, versículo 1 al 14. Ahí le da un sinnúmero de bendiciones por causa de su obediencia a Dios. verse 1 to 14 gives a numerous amounts of blessings with your obedience towards God, and you can read that at home. El tercero, hermano, The third, la obediencia nos guía a la justificación. is obedience leads us to justification. Según Romanos 6:16, According to Romans chapter 6, verse 16. dice la palabra: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? The Word of God says, do you not know that if you present yourselves as obedient slaves, you are slaves of the one you obey, either of sin resulting in death or obedience resulting in righteousness? El cuarto, hermano, es The fourth, brothers, la obediencia a Cristo is obedience to Christ. nos hace herederos de la vida eterna. Lets us inherit the eternal life. Por eso es que le digo que es importante That's why vivir una vida de obediencia, That's why I tell you it's important to lead a life of obedience. porque lo hace heredero de la vida eterna, hermano. Because it lets you inherit eternal life. Apocalipsis 22, 6 y 7, dice la palabra: Revelation chapter 22, verses 6 and 7. y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y dice aquí: he aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. The word says, the angel said to me, these words are reliable and true. The Lord, the God of the spirits of the prophets, has sent his angel to show his servants what must happen soon. Look, I am coming soon. Blessed is the one who keeps the words of the prophecy expressed in this book. Y este, hermano, es el beneficio más grande This is the biggest benefit de obedecer a Dios. to obey God. Y es que Él nos hace herederos de su reino. It is because he makes us, it lets us inherit. ¿Cuántos quieren ser herederos de su reino, hermano? Everyone inherits Yo kingdom. creo que todos, por eso estamos en este lugar. I think all of us, that's why we are here.
Yo le digo en esta mañana, si alguno de los que está ahí, I tell you, any of you that are there, o alguno de los que está aquí, or those that are here, no se siente heredero del reino de Dios, if you don't feel like you can inherit the kingdom of God, hoy esta mañana usted puede formar parte today you can form part de la herencia para irnos con nuestro of Dios. the inheritance to go with our God. Lo único que usted tiene que hacer The only thing you have to do es rendir su vida, is sacrifice your life, aceptar a Jesús en su corazón give your life, and accept Christ as your como Father, nuestro único y suficiente Salvador. as your one and only Savior. Y así es como Jesús And that's how Jesus perdona nuestros pecados. can forgive our sins. Y Dios nos otorga el don de la salvación. And God can give us the gift of salvation. Gloria a Dios. Quiero hacerle conciencia con una pregunta. I want to make conscious you ask me a question. Y espero la escuche bien. And I hope you listen to it well. ¿En qué nivel At what level de obediencia of obedience está su vida para con Dios? is your life with God? Santo. La voy a repetir. I'm going to repeat it. ¿En qué nivel de obediencia At what level of obedience está su vida para con Dios? is your life with God? Gloria a Dios. Quiero decirle en esta mañana, I want to tell you this morning, casi ya mediodía, almost middle of the day, que la obediencia parcial that partial obedience no es obediencia, is not obedience. es desobediencia a Dios y es rebelión en contra de Dios. It's disobedience towards God and rebellion towards God. Voy a repetirlo otra vez. I'm going to repeat it again. La obediencia parcial Partial obedience no es obediencia, is not obedience. es desobediencia a Dios It's disobedience to God, y es rebelión en contra de Dios. and it's rebellion against God. Es decirle a Dios, It's to say to God, no voy a hacer tu voluntad completamente sino la mía. I'm not going to do your complete will, but mine. Es decirle a Dios, mi decisión es mejor que la tuya. It's to tell God, my decision is better than yours. Si hablásemos de las consecuencias de la desobediencia, We speak of the consequences of disobedience. son muchísimas, hermano. There are a lot. Y esas también las podemos ver en Deuteronomio 28, Those we can also see in Deuteronomy chapter 28, del versículo 15 al 68. from verses 16 to 68. Usted lo puede leer en su casa. You can read that at home. Aleluya. Yo le aseguro que cuando usted lea esto, ninguno de los que estamos aquí I assure you, when you read that, none of us that are here quisiera pasar por las consecuencias de la desobediencia. want to go through the consequences of disobedience. Hay un rey en la Biblia que fue desechado por causa There's a king in the Bible that was cast out de su obediencia parcial. because of his partial disobedience. En 1 Samuel capítulo 15 nos narra la historia de este rey. In the book of Samuel, it tells you the story of this king. Y es el rey Saúl, hermano. This King Saul. Dios le había dicho que fuera God had told him to go con los amalecitas, with the people, con los amalecitas, con la gente, y que destruyera todo. and to destroy everything. Que destruyera a los hombres, las mujeres, los niños, Women, children, aún los de pecho, hermano. even those who were breastfeeding. Que destruyera las ovejas, el ganado, los camellos, los asnos. Their game, their camels. Pero sabe que Saúl You know, no Saul lo hizo. did not do that. Dice la historia que el rey Saúl The story says that King Saul sí mató a todos los hombres, todas las mujeres, todos los niños, has killed all the men, the women, and the children, pero le perdonó la vida al rey de los amalecitas. but he forgave the king of these people. Lo trajo con él. He brought him back with him. Y también le perdonó la vida He also forgave the life a lo mejor de las ovejas y a lo mejor del ganado. to the best of the sheep and the game. O sea que fue una obediencia parcial.
Which was a partial obedience. No fue una obediencia completa. It's not a full obedience. ¿Sabe? La historia dice que el rey Saúl le dijo al profeta Samuel The story says that King Saul said to the prophet Samuel que él había traído that he had brought lo mejor del ganado y lo mejor de las ovejas the best of the sheep and the best of the game para hacer sacrificio al Dios de Samuel. to make a sacrifice to the king of Samuel. Mire, Saúl pensó que había hecho una cosa buena. King Saul thought he had done a good deed. ¿Y sabe qué, hermano? And you know what? Nosotros a veces, Sometimes we, estando aquí en la iglesia, being here in church, pensamos que estamos haciendo una cosa buena we think we're doing a good deed y quizás no. and possibly not. Quizás estamos haciendo una obediencia parcial. Maybe we're doing a partial obedience. Por eso es que le digo que debemos de vivir una vida en obediencia a Dios. So I tell you have to live a life in obedience to God. Miremos cómo Dios desechó al rey Saúl Look how God casted out King Saul por no obedecerle completamente. for not obeying him completely. Esto tiene que hacer conciencia en nuestra vida, hermano. This has to make a conscience to our life. Tiene que hacer conciencia en nuestra vida. It has to make conscience to our life. Debemos de vivir una vida en obediencia completa para nuestro We Dios. have to live a life in obedience to No God. una vida de obediencia a medias. Not a life of halfway obedience. Dios no se agrada de eso, hermano. God does not please with that. Dios no se agrada de una vida de obediencia a medias. God is not pleased with a half obedient life. Santo. Y si Dios no se agrada de una vida de obediencia a medias, If God is not pleased with a half obedient life, tenga por seguro que Dios no se agrada de la desobediencia de su pueblo. I guarantee you He's not pleased with the obedience of His people. Podemos ver cómo We can see how hay una historia también en la Biblia there's a story in the Bible donde una familia, where there's a family, Dios les había dado la oportunidad and God gave them the opportunity de salvar su vida. to save their lives. Y sí, hermano, estoy hablando de Lot, sus dos hijas y su mujer. And I'm talking about Lot, his two daughters, and his woman. Dios les dio la oportunidad de salvar su vida. God gave him the opportunity to save his life. Y Dios les dijo, God told him, salgan de Sodoma y Gomorra leave Sodom and Gomorrah y no miren hacia atrás. and do not look back. Eso fue el mandato que Dios les dijo. That was a commandment God gave him. Pero ¿qué pasó? But what happened? La esposa de Lot miró hacia atrás Lot's wife looked back. y perdió su oportunidad And she lost her opportunity de salvar su vida. to save her life. ¿Qué le quiero decir con esto? What I want to tell you with this Que Dios hoy, esta mañana, is that today God, this morning, le está dando la oportunidad a usted de salvar su vida, is giving you the opportunity to save de your life, ir y poder vivir una eternidad con Cristo. to go and be in eternity with Christ. Pero nosotros tenemos que vivir una vida en obediencia a Dios completa. But we have to live a complete life of obedience. Porque si nosotros vemos hacia atrás, hacia las cosas de atrás, Because if we turn back and see the things of the past, lo que nosotros hacíamos en nuestra antigua manera de vivir, or what we used to do in our old style of living, hermano, corremos el riesgo brothers, we run a risk de convertirnos en estatua de sal, of turning into a salt statue, de perder esa vida eterna que Dios tiene para nosotros. of losing that eternal life that God has for O sea, us. que obedezcamos el mandato de Dios hacia nuestra vida. So we need to obey the commandment of God. Obedezcamos esta palabra, We need hermano. to obey this word. Esta palabra tiene poder. This word has power. Esta palabra tiene poder si usted la obedece This word has power to obey. para bendecir su vida, Bless your life. para ser heredero del reino de Dios. Make you an inheritor of God. Yo espero que esta mañana esta palabra le haya hecho conciencia. Hope that this morning this word has been conscious to you.
En esta mañana hay una gran noticia para aquellos que nos están viendo, This morning there's a great news for those who are watching us. que quizás no han aceptado a Jesús como su Salvador, Maybe you haven't accepted Christ as your Savior. o que quizás están en una iglesia, Maybe you're in a church. pero no están viviendo en obediencia. You're not living in obedience. Hoy en esta mañana hay una gran noticia para los que estamos aquí, This morning there's a great news for those that are here. para aquellos que no estamos viviendo en obediencia. For those of us that aren't living in obedience. ¿Sabe que la misericordia de Dios sigue vigente para con nosotros? You know that God's mercy is still with us. Dios todavía sigue extendiendo su misericordia para con nosotros. God still extends His mercy towards us. Si no hemos estado viviendo en obediencia para Él, If we haven't been living in obedience for Him, quizás estás aquí en la iglesia, quizás nos estás viendo en Facebook, maybe you're here in church or you're watching us through quizás Facebook. nos irás a ver después, Maybe you'll watch us later. quizás nos verás en YouTube. Maybe you'll see us in YouTube. Quizás estás en la iglesia Maybe you're in church y estás viviendo para el mundo, and you're living for the world. o parte de tu vida vive para el mundo, Or part of your life lives for the world. y parte de tu vida vive en obediencia a Dios. Part of your life lives for obedience toward God. Dios no se agrada de eso, hermano. God is not pleased with that. Quizás estás viviendo para tu carne. Maybe you're living for your flesh. No, nadie me contó nada. No, nobody told you anything. Pero nosotros debemos de vivir una vida en obediencia a Dios. But we need to live a life of obedience to God. Hoy esta mañana, hermano, This morning, brothers. hoy esta mañana, amigo, This morning, my friend. podemos ser lavados y transformados por la sangre de Cristo. We can be washed and transformed by the blood of Christ. Hoy podemos pedirle perdón y Él nos perdonará. Today we can ask for forgiveness and He will forgive us. Dice la Biblia en 1 de Juan 1:9, The Bible says in 1 John 1, chapter 1, verse 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. it says, but if we confess our sins, He is faithful and righteous, forgiving us of our sins and cleansing us from all unrighteousness. Vivamos una vida en obediencia para Cristo. We need to live a life of obedience for Christ. Yo le pido que se ponga de pie, hermano. I'm going to ask you to stand on your feet. Espero que usted esté meditando en qué nivel de obediencia está su vida para con Dios. Hope that you're meditating that on what level of obedience your life is with God. Si está al 50%, It's at 50%, al 60%, 60%, al 70%, 70%. usted esta mañana necesita venir This morning you have to come delante de Dios before God y pedirle perdón por su desobediencia. and ask for forgiveness for your Y disobedience pedirle a Dios que le ayude and ask God to help you a obedecerle completamente. so that you can obey Him fully. Ayúdenme a orar, hermano, por aquellos que estuvieron ahí viendo esta predicación. Help me pray for those who were there watching this sermon. Señor, en esta mañana te damos gracias. Lord, this morning we thank you. Gracias por habernos permitido hablar esta palabra que tú pusiste en nuestro corazón. Thank you for allowing us to preach this word that you place in our heart. Gracias por aquellos que están ahí viéndonos, Thank you Señor. for those who are there watching us. Sabemos que tú siempre traes la palabra a tiempo. We know that you always bring the word on time. Sabemos que tú siempre hablas a We tiempo. know that you always speak on time. Y que no es coincidencia It's not a coincidence que usted esté escuchando ahí detrás de esa pantalla. that you're listening behind that screen. Esta palabra es para usted. This word is for you. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús Father, we ask you in the name of Jesus que tu Espíritu Santo, Dios, redarguya los corazones, that your spirit convert the hearts, que les haga sentir esa necesidad, that Dios, they can feel the need de vivir una vida en obediencia hacia ti. to live a life of obedience towards you. Si es que hemos estado viviendo una vida de obediencia a medias, It's that we've been living a life of halfway
Perdónanos, Señor. Forgive us, Lord. Perdónanos, Dios. Forgive us, God. Perdónanos, Señor amado. Forgive us, Lord. Y ayúdanos, oh Dios, a vivir de hoy en adelante Help us, Lord, that today forward una vida en obediencia hacia ti. we can live a life of obedience towards you, Para que podamos ir contigo, so Señor. that we can go with you, Lord. En ese gran día tan esperado. That grand day that we await, A vivir contigo por la eternidad. to live with you for all eternity. Y si hubiese alguno, Dios, If there's somebody, God, que no te conoce, Señor amado, that does not know you, yo le digo en esta mañana, I tell him this morning haga esta oración conmigo. to make this prayer with you. Dios, en esta mañana, God, this morning, yo reconozco que soy pecador. I recognize that I'm a sinner. Yo reconozco que he pecado en contra de ti. I recognize that I have sinned against you. Yo te pido perdón I ask for forgiveness por mis pecados. for my sins. Yo te pido que tú vengas a ser I ask that you come and become el Señor y Salvador de mi vida. be the Lord and Savior of my life. Que quites mis pecados, Señor. Take my sins Que away. me perdones, oh Dios, por la desobediencia que quizás You forgive me, Lord, for my disobedience he vivido en mi vida para contigo. that I have lived towards you. Perdóname, Señor, en esta mañana. Forgive me, Lord, this morning. Yo me arrepiento de mis pecados. I repent of my sins. Te pido con todo mi corazón, oh Dios, I ask you with all of my heart, Lord, que me perdones y me aceptes como tu Hijo, that Dios. you forgive me and accept me as your child. Gracias te doy, Señor amado. I give you thanks, Lord. Padre, si hubiese alguna otra necesidad, oh Dios, en alguno de mis hermanos Father, if there's another need in one of my brothers o en alguno de los amigos que está ahí, or one of our friends that are there, te pedimos que tú, Señor, I ask that you, Lord, obres en cada una de las necesidades work in each one of their needs conforme tu misericordia, Señor. according to your mercy. Que seas tú, Señor, obrando It be you, Lord, who works un milagro sobrenatural en aquellos supernatural miracle que in tienen, Padre, necesidad de sanidad. those who have a need of healing, Aquellos que quizás están enfermos, those who may be sick, Lord. te pedimos que tú los sanes, oh Dios. I ask that you heal them, O Lord. En esta mañana, Padre, te lo pedimos en el